Otra oportunidad. Escrito por Cándida Granchester. Narrado por Kelly para el canal A Buen Puerto de Letras. Con la autorización de la autora. Capítulo 5, parte 1. Candy se levantó al amanecer como los demás. No podía permanecer en la cama mientras el olor del desayuno se deslizaba con sigilo hasta ella por el aire y el sonido de las conversaciones matutinas llegaba hasta su habitación flotando desde el comedor. Su doncella la ayudó a vestirse. A pesar de la noche larga e intranquila que había pasado, se sentía extrañamente en paz. ¿Había alguna manera de regresar al Chicago al que pertenecía? Ella no sabía cómo hacerlo. Ni siquiera sabía cómo había llegado hasta allí. ¿Qué ocurriría si se quedaba atrapada en aquel lugar para siempre? Aquella idea le produjo un escalofrío y Candy la apartó de su mente. No tenía sentido que se preocupara por esa posibilidad, pues no parecía que pudiera hacer nada al respecto. Si todo aquello no era más que un sueño, acabaría en algún momento. Y si ella se había vuelto loca, lo mejor era que simulara no estarlo ante ella misma y ante los demás. Sin embargo, había una cuestión práctica en la que sí que podía centrarse. Albert Andrew todavía estaba con vida y era muy posible que ella fuera la única persona que podía mantenerlo así. Para la familia, así como para el resto de los habitantes de Chicago, sería Candice Andrew. Se las ingeniaría para ser quien ellos creían que era. Desde aquel mismo instante en adelante nadie notaría ningún signo peculiar en ella, y mientras tanto descubriría la manera de desenmascarar a Terence e impedir que asesinara a Albert. Según había ocurrido en el pasado, a Albert lo matarían justo después de la fiesta de Año Nuevo. Ella tenía hasta entonces para cambiar las cosas. Candy bajó las escaleras con paso ligero y esbozó una amplia sonrisa cuando entró en el comedor. «Buenos días», saludó con naturalidad y se sentó al lado de Elroy. «¿Por qué estás tan contenta?», preguntó Albert con los ojos chispeantes. «Por nada». Candy se inclinó a un lado mientras la sirvienta le servía café. «Creo que podría tener algo que ver con Neil», declaró Elroy, a quien aquella idea la complacía. «¿No es cierto, Candice?» «Es posible», accedió Candy mientras echaba azúcar en el café. «Tengo que admitir que Neil es súper». Su afirmación dio lugar a un silencio rotundo. «¿Súper?» Candy se dio cuenta de su error y lo disimuló con rapidez. Se trata de una expresión nueva. La escucharán dentro de unos 50 años. Significa agradable, maravilloso. Albert rió entre dientes. «No sé por qué la gente joven tiene que inventarse palabras nuevas. Ya tenemos todas las que necesitamos», espetó Elroy. «Porque la gente joven piensa que siente cosas que nadie ha sentido antes», declaró Annie con sensatez. «Las palabras nuevas solo tienen sentido para nosotros». «Candy, ¿hoy te verás de nuevo con Neil?» El rostro de Elroy resplandeció con un cálido interés. «Bueno, hablamos acerca de esta posibilidad». «Hoy quiero que Candice venga conmigo». Las interrumpió Albert con brusquedad. Él no permitiría que su pequeña cayera otra vez en el sucio juego de Neil. En un pasado había tratado de ultrajarla, de casarse a la fuerza con ella y ahora parecía de nuevo mostrándose como un manso corderito. Su anhelo era ver a su sobrino comportándose correctamente, pero aún no creía que este cambio fuera genuino y Terry tampoco lo aprobaba. Se produjo un breve silencio en la mesa. Elroy frunció los labios y las cejas con desagrado y declaró: «Puedes llevarte a Archie más tarde». «Archie estará en el consorcio Andrew todo el día», replicó Albert con determinación. «Además, Candice y yo no hemos cabalgado juntos desde hace tiempo, y ella quiere venir conmigo. ¿No es verdad, pequeña?» Candy asintió con entusiasmo. «Sí, me parece una muy buena idea». «Inspeccionaremos el rancho de Tom. Quiero ver cómo va la nueva raza de ganado en la que hemos invertido y comprobaremos que todo funciona adecuadamente. ¿Verdad, cariño?»
Ella esbozó una amplia sonrisa. Desde luego. Espera. Los ojos de Terence se oscurecieron con fastidio. Lo último que necesitan los hombres es que ella los vigile mientras trabajan y que opine sobre lo que están haciendo. Esta era una excusa más, detrás de la cual se escondía el verdadero motivo. Se sentía incapaz de poder soportar todas las miradas masculinas sobre su pecosa. Los celos lo carcomían vivo. Debía evitar que ella fuera. Candy se enderezó en la silla y miró a Terence a los ojos. No pienso decirle nada a nadie. No es necesario que digas nada, replicó él en tono cortante. Solo con verte ya se distraerán. Terry se volvió hacia Albert y su voz sonó más suave y persuasiva. Hoy tenemos muchas cosas que hacer y no tenemos tiempo para sus ocurrencias. La mayoría de los hombres apenas tienen la oportunidad de ver una mujer y cuando ven una se quedan embobados mirándola. Además, tener a una allí mismo mientras trabajan y con la figura de Candice es pedirles demasiado, ¿no crees? Candy frunció el ceño y se preguntó si sus palabras ocultaban un cumplido. Resultaba difícil decirlo con certeza. Albert se mantuvo firme y le aclaró a Terry que Candy no sería ningún estorbo durante la faena. Terry salió disparado como alma que lleva el diablo y no terminó de tomar su desayuno. Cuando Candy y Albert llegaron al establo, Terence ya se había ido. Los caballos de Candy y Albert ya estaban ensillados y listos para partir. Albert se dedicó a ordenarle algunas tareas a uno de sus empleados mientras Candy se acercó a Tormenta por uno de sus costados. «Buenos días, Tormenta». Candy se alegró al percatarse de que Terry había pedido que no le colocaran la silla de mujer a la yegua. Lo recordó. Trató de familiarizarse con el equino mientras le daba de comer un dulce terrón de azúcar. «Eres una yegua muy bonita, sí, señor». La yegua volvió la cabeza hacia Candy y levantó las orejas con expectación. «Hoy no tendremos problemas como ayer. Haremos un trato. Ya sabes de qué te estoy hablando, y esto es una prueba de mi buena voluntad. Si cumples con tu parte del trato, recibirás más dulces por mi parte». Tormenta inclinó la cabeza y cogió delicadamente el azúcar con los labios mientras miraba a Candy con sus ojos marrones y recelosos. De repente se tragó el terrón y empujó a la chica con el hocico, pidiéndole más. «Estoy convencida de que seremos buenas amigas», declaró la rubia en tono amistoso mientras sacaba otro terrón de azúcar y se lo alargaba a Tormenta. El hocico del animal rozó la palma de la mano de Candy con la suavidad del terciopelo, produciéndole cosquillas. Acarició el cuello de la yegua y le enseñó el talón de una de sus botas. «¿Lo ves? Sin espuelas especialmente para ti». Tormenta no realizó ninguna señal de protesta cuando Candy introdujo la punta de la bota en el estribo y se sostuvo en el aire. Después de deslizar la pierna por encima de la silla, se arregló la falda pantalón y observó a Albert con expectación. Él había acabado su conversación con el empleado en aquel mismo instante. «Estoy preparada». «Eso parece». Albert montó en su caballo, un caballo árabe de color negro de gran tamaño que se llamaba Eclipse. Él y Candy se alejaron de la casa hacia la pradera. «Supongo que te has dado cuenta de que la tía abuela Elroy no le ha gustado mucho la idea de que salgamos juntos a cabalgar», comentó Albert con el aspecto de un niño que acaba de cometer una travesura. «No sé por qué», contestó Candy sinceramente extrañada. «¿Qué puede haber de malo en que demos un paseo juntos?» «Ella siempre ha tenido planes para ti, Candice. Siempre ha querido convertirte en algo que no eres. Cuando te envió a aquella academia en Francia para que aprendieras buenas maneras y poesía con la esperanza de que atraparas a un ilustre conde o duque, yo sabía que no funcionaría. Sabía que tú querrías regresar a donde perteneces. Tú y yo nacimos para esto». Albert señaló con una mano las praderas que se extendían delante de ellos. «Mira a tu alrededor. ¿Cambiarías todo esto por vivir en un hotel o en una casa de ciudad con uno de esos nobles que la tía Elroy quiere para ti? Tú no deseas un hombre engalanado con elegantes vestimentas, un hombre de manos blandas y piel blanca, un hombre asustado de la suciedad, de los animales y de todo lo que es natural. Tú necesitas un hombre que te valore por lo que eres y no por la fortuna, Andrew. Mi pequeña, tú vales más que todas mis posesiones y no creo que Neil sea la mejor elección».
Las pocas veces que Candy había pensado en el matrimonio, había imaginado que su esposo sería alguien que le permitiría ser su compañera, su amante y su amiga. Alguien igual que ella. ¿Acaso era inútil esperar que algún día encontraría un hombre que le permitiera ser su igual? Ella conocía muy pocas cosas de Neil. Solo habían compartido un día cerca del lago. Le pareció un hombre gentil, pero ella deseaba más gentileza por parte de su pareja. Ella quería pasión. Albert y Terry despedían pasión por cada poro de su cuerpo, virilidad, visión. Sus pensamientos la estaban llevando a lugares inexplorados nunca antes y de forma abrupta sacudió su cabeza para despejar las ideas que comenzaban a formarse en torno a Terence. «Hablemos de otra cosa», declaró Candy con la frente arrugada. Albert amablemente le explicó cosas acerca de sus negocios junto a Tom y de cómo esto beneficiaría al hogar de Pony. Los cascos de los caballos chapotearon cuando atravesaron un riachuelo y produjeron un ruido sordo cuando avanzaron por el borde de un campo. Una hilera de árboles plantada como barrera contra el viento limitaba el campo por el otro lado. Recorrieron kilómetros y kilómetros de praderas y pasaron junto a manadas de reses de cuernos largos que, con la cabeza gacha, pastaban sin prisa. El rostro de Albert resplandecía con una emoción que iba más allá del orgullo mientras contemplaba a los animales, con sus colas oscilantes y sus cuernos letales. Hermosos, ¿no crees? La verdad es que hay muchos. Esta es la única forma en la que puedo soportar el peso del imperio Andrew. Tú mejor que nadie sabes que no estoy hecho para vivir sentado detrás de un escritorio con una pila de papeles por delante. Amo la naturaleza como a la vida misma. Este es mi mundo, no una oficina en el centro de Chicago. Candy lo contempló y sintió una oleada de compasión. Sin embargo, cuando te asesinaron, todo se rompió en 1000 pedazos. No había nadie que pudiera relevarte, nadie que asumiera la responsabilidad de conservar el imperio Andrew. Archie tuvo que tomar las riendas de los negocios de su padre en Arabia. La tía abuela cayó en una depresión producto de tu muerte y George, el pobre George, fue quien llevó la peor parte. Los Ligan tomaron todo, se apropiaron de cuanto pudieron. Todo esto es de los Andrew, continuó Albert mientras saboreaba el pensamiento. Su voz bajó unos cuantos tonos. Y algún día será tuyo. ¿Mío? Repitió Candice sorprendida. Vamos, pequeña. No me digas que no me escuchabas cuando te lo expliqué el otro día. Candy no tenía ni idea de qué estaba hablando. Quizá le había explicado alguna cosa a Candice Andrew, pero no a Candice Kent. No lo entendí del todo, contestó ella con cautela. Albert le regaló una amplia sonrisa. Vuelve a explicármelo, lo interrumpió Candy con dulzura mientras la observaba con fijeza. Por favor, esta vez intentaré entenderlo de verdad. Bueno, he pensado mucho en lo que sucederá cuando yo no esté. Claro que no pienso morirme hasta dentro de mucho tiempo, no te preocupes. Pero me he estado preguntando quién me sucedería cuando yo faltara. ¿Quién se ocuparía del consorcio Andrew? Archie y Annie se irán pronto a Arabia. El padre de Archie está muy enfermo y ya no puede hacerle frente a los negocios. Incluso hablan de trasladarse cuando nazca el bebé. ¿A Arabia?, preguntó Candy. Allí era donde había crecido su madre, donde se había casado y donde también había muerto. Exacto. Supongo que los has oído comentarlo. Pero, ¿y George? Él es tu mano derecha. Ah, mi fiel George, enfermo y cansado. No puedo dejarle una responsabilidad tan grande. De modo que solo quedas tú. Sin embargo, tú no puedes estar al frente de la compañía. Por muy inteligente que seas, eres una mujer, y todos los accionistas estarían en tu contra. Y esto no lo puedo cambiar, declaró ella con ironía. Al principio pensé igual que tú, pero estas personas aún ven a la mujer como un objeto, como una pieza de decoración que debe permanecer en la casa cuidando de los hijos y del hogar. Sabes que no pienso igual y me enorgulleces con tu actitud. Te atreviste a estudiar enfermería, a vivir sola en un departamento con un hombre, violando todos los cánones del decoro. Casi matas de un infarto a la tía abuela. Albert rió a mandíbula batiente.
Estoy cansado de llevar esta vida durante años. Traté de escapar de mi destino, pero él terminó por atraparme. Pensé en dejarte una parte del dinero. Serías rica por el resto de tu vida, pero tú mereces más. Me salvaste la vida. Perdiste tu trabajo por mí. Te debo tanto, pequeña. Qué fácil era perderse en el azul cielo de sus ojos, pensó Candy. Lo tenía todo pensado, pero entonces apareció Terrence. Candy lo miró con fijeza. ¿Qué tiene que ver Terrence en todo esto? Albert sonrió. Él dirige el consorcio Andrew también como yo o George. En este sentido no tengo ninguna duda. Cuando Terry dice que va a hacer algo, lo hace, de una forma u otra. Y esto me gusta. Es un hombre en el que se puede confiar, de modo que he pensado en nombrarlo mi sucesor. Esto significa que te dejaré todo a ti en propiedad y que él lo dirigirá. «¿No puedes hablar en serio?», exclamó Candy con los ojos desorbitados. Se sentía tan rabiosa como se habría sentido la verdadera hija de Albert. ¿Lo dejarás a él al mando de tu dinero y tu familia? Él podrá hacer lo que quiera con nosotros. ¿Todo estará a su disposición? Dios mío, pero ni siquiera es familiar nuestro. El poder dispondrá de unas cuantas cláusulas, explicó Albert como si aquello fuera a tranquilizar a Candy. Para empezar, ningún bien material podrá venderse sin el consentimiento de la familia. ¿Y qué ocurriría si Terrence resulta ser un mal sucesor? ¿Podremos despedirlo? No, esto no pueden cambiarlo. Será mi sucesor hasta su muerte o hasta que él mismo decida delegar su cargo a otra persona. Pero no te preocupes, lo hará realmente bien. Yo estaré tranquilo al saber que lo he dejado todo en sus manos. Las mismas manos que te asesinarán. Candy reflexionó con rapidez. Terrence tenía el motivo perfecto para matar a Albert. Después de la firma del poder y en cuanto Albert muriera, él tendría el control y una fortuna enorme. Albert, ya sé que confías en él, replicó Candy con voz temblorosa. Sé que dependes de él y que te preocupas por él, pero constituiría un error colocarlo en ese puesto cuando tú ya no estés. Vamos, Candy, contestó Albert en tono tranquilizador. Ya sé que te sientes un poco decepcionada por tener que ver a Terry todos los días. Entiendo lo difícil de su separación, pero esta es la única forma de que el imperio Andrew no se divida en pedazos. Terrence es mi única garantía en este sentido. No quiero que todo desaparezca solo porque yo lo haga. Es tan simple como esto. Ya no soporto más el peso de la dinastía Andrew y George está muy enfermo. Se le olvidan las cosas. Quiero volver a viajar como antes. Dormir con el cielo estrellado como mi techo y el pasto mi colchón. ¿Se lo has dicho a Terrence? Todavía no. Sería una buena idea que esperaras un poco para contárselo, murmuró Candy. Como Albert no le contestó, ella guardó silencio e intentó concentrarse en el paraje que los rodeaba en lugar de enfrascarse en una discusión inútil, pues sabía que discutir con Albert no ayudaría en nada. Más tarde se prometió a sí misma. Más tarde, cuando hubiera elaborado unos argumentos convincentes, hablaría con Albert. En aquel momento el paisaje estaba plagado de hombres y ganado, y el aire era denso debido al polvo, el olor de los animales y el sudor. Unas nubes de polvo se elevaban y volvían a posarse alrededor de las activas figuras y ensuciaban las ropas y la piel de los hombres, y a su alrededor el ganado se revolvía como un río de aguas marrones. Albert y Candy se detuvieron para observar la escena, pero se mantuvieron a una distancia prudente. «Duro trabajo», comentó Candy casi para ella misma, tostándose al sol, resultando heridos con facilidad, sin ninguna máquina que les ayude ni tiempo para descansar. No tiene mucho sentido que alguien quiera realizar este tipo de trabajo. Pues espera que desaten a los ejemplares de peor carácter, declaró Albert con una sonrisa. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué los hombres deciden ser vaqueros? No creo que un hombre se formule nunca esa pregunta. ¿Lo es o no lo es? Eso es todo. Muchas veces no hay otra opción. No tiene ningún encanto. No tiene nada que ver con las descripciones que aparecen en las novelas y las revistas. Además, sin duda, no reciben mucho dinero como recompensa. Seguro que no.
Yo les pago a estos hombres más de lo que paga cualquier hacendado por estos lugares. Sigo sin entender qué es lo que los atrae de este trabajo. Vamos, pequeña. Terrence está allí intentando sacar a una res de la ciénaga. Ella lo siguió a desgana y cabalgó pradera abajo hacia la ciénaga en la que 2 toros se habían quedado atascados cuando se sumergieron en el barro para librarse de las nubes de moscas que los acosaban. Uno de los toros lanzaba berridos lastimeros, mientras que el otro, exhausto, permanecía en silencio mientras los vaqueros tiraban de él con cuerdas atadas a las sillas de sus monturas. Candy apretó los labios con desdén cuando vio a Terrence, quien había atado las cuerdas a uno de los toros. Sus pantalones estaban empapados de barro hasta más arriba de las rodillas. Parecía que se hubiera revolcado en el barro con las reses. El sudor formaba surcos en su rostro cubierto de tierra, y en su cuello se pegaba su pelo castaño a su nuca. Por lo visto, hoy a Terrence le ha tocado la peor parte, comentó Candy con un deje de satisfacción en la voz. A Terry no le asusta el trabajo. Albert contempló con orgullo a su amigo. Esta es una de las razones por las que lo respetan. Ellos saben que él no les pedirá nada que no esté dispuesto a realizar él mismo. No hay nada más duro que trabajar para un hombre que es más holgazán que tú. Del mismo modo que resulta fácil trabajar duro para alguien a quien respetas. Yo mismo vagué por el mundo realizando trabajos duros que requerían mucho esfuerzo. Si la tía abuela se llegara a dar por enterada, seguro que me cuelga. Aquello no encajaba del todo con la imagen que ella tenía de Terrence Granchester. Después de todo, él asesinaría a Albert para su beneficio personal. Dinero fácil. Ese tipo de hombres no sentía inclinación por el trabajo duro, ¿no? A Candy no le gustó descubrir que Terry tenía unas cuantas cualidades positivas que podían enturbiar su visión de él como criminal sin escrúpulos. Ella quería que todo fuera claro. Si hubiera alguien con quien pudiera hablar acerca de Terrence, alguien que le ayudara a sobrellevar la carga del silencio, pero de una forma que resultaba exasperante, todo el mundo se sentía encantado con él. Todos lo admiraban y lo respetaban, pues no sabían el tipo de hombre que era. Como si hubiera notado su mirada o un hilo invisible los uniera, Terry volvió la cabeza hacia ella. A Candy le sorprendió la intensidad del color de sus ojos, que eran como 2 zafiros bordeados por unas pestañas negras, espesas y encastadas en su rostro. Durante un segundo Candy se quedó paralizada, atrapada por la intensidad de su mirada. A pesar de la distancia que los separaba, parecía que él pudiera leerle la mente y ella se ruborizó. Cuando por fin él volvió a centrar su atención en el toro encallado en el barro, Candy se sintió aliviada. El animal se tambaleó hacia adelante sobre sus patas inseguras y se derrumbó en la orilla de la ciénaga. Los hombres sudorosos intentaron levantar a la temblorosa res sobre sus patas. Tras una larga lucha, consiguieron su objetivo y el animal se alejó tambaleante en busca de un lugar para pastar. Terry dejó que los hombres salvaran al otro animal y se acercó a Albert y a Candy mientras se limpiaba las manos en la parte trasera de sus pantalones. Candy notó que la sonrisa de Terry se volvió fría cuando la miró y algo en su interior se agitó con intranquilidad. ¿Por qué me odiará tanto? Señorita Candice, espero que nuestras palabrotas no le hayan ofendido. Terry levantó la barbilla y la miró con los ojos entrecerrados. Como pretendía, su comentario le recordó a Candy que estaba fuera de su terreno. Él se había impuesto a que Candy estuviera ahí. En medio de tantos hombres, ahora tenía que hacerla sentir incómoda y fuera de lugar. «He oído palabras peores que estas», replicó ella. No esperaba menos. Es extraño verle bañado de fango y no detrás de un fino escritorio. Terry la miró, pero mantuvo sus pensamientos bien escondidos. No podía explicarse por qué sus sentimientos hacia ella habían empezado a cambiar. Desde el momento en que se conocieron, él se enamoró perdidamente de ella. Después tuvieron que separarse por un absurdo sentido del deber, y las palabras que debieron ser dichas nunca salieron de sus bocas. Pero al reencontrarse tras la triste separación, encontró una Candy muy distinta a la de sus recuerdos. Esta era fría, vanidosa y frívola. Entonces su rechazo hacia ella aumentaba con cada día, con cada sonrisa que ella le regalaba a otros hombres, con cada capricho. No valía la pena luchar por una mujer así. ¿Dónde quedó aquella jovencita cándida y alegre que conociera alguna vez? ¿Dónde estaba su Candy?
Quizás la joven que volvió de la Academia de Francia durante aquellas vacaciones que él quiso borrar para siempre de su memoria no era su Candy sino una impostora haciéndose pasar por su amada. Él había esperado con terror el día en que Candy regresara para siempre de la Academia para Señoritas. No soportaba tenerla cerca. El corazón le dolía con solo verla y mucho menos toleraba los jueguecitos a los que ella tanto le gustaba jugar, sus caprichosos cambios de humor y su habilidad para alterar a los demás y manipular a su antojo a quien quisiera. Ella siempre se había mostrado altanera con él. Como él la rechazó con frialdad, Candy decidió tratarlo con absoluto desprecio, lo cual a él ya le iba bien. Pero después... Parecía increíble, pero en un abrir y cerrar de ojos ella había cambiado. Resultaba imposible saber si se trataba de un cambio permanente o temporal, pero su antigua Candy estaba ahí frente a él, produciéndole las mismas sensaciones de antes. Ahora estaba más bella que nunca, con su pelo largo y rizado enmarcando perfectamente su rostro, salpicado por pequeñas pecas y esos ojos. Sus dos esmeraldas le daban un toque vulnerable y encantador. Qué idiota había sido aquella noche que la dejó irse de su lado. Si la hubiera detenido, al menos no se estaría preguntando qué sentiría al tener el cuerpo de ella bajo el suyo. Pero ahora nunca lo sabría. Y aunque era mejor así, a su pesar, ella le fascinaba. Continuará.